Hola hermanos y hermanas queridas, me llamo Diana, soy brasileña y su hermana en Cristo. Me gustaría compartir algunos vídeos del testimonio del pastor Ken Pierce, donde el Señor Jesús le da visiones de cómo será la gran tribulación. Sabemos que el tiempo se acerca cuando el Señor vendrá a arrebatar su iglesia y nuestro Padre quiere que estemos preparados para su regreso. Muchas de las visiones de Pastor Ken ya se están cumpliendo y esto nos da la certeza de que estas profecías vienen del Señor. Si quiere a gusto para disfrutar de los vídeos del canal Sembrando la Palabra, en breve vamos a colocar leyendas en español o regrabar los vídeos más importantes para la lengua española. Un beso en todos ustedes y Dios los bendiga. Vamos a la narración. Quiero empezar a compartir esta noche desde el primer momento que puede parecer un poco inusual. De donde vengo, digo que usted debe intentar imaginar el pensamiento que ocurría en aquel momento. Nací y crecí como católico porque mis padres eran portugueses e irlandeses. De modo que hay un gran linaje de católicos romanos en mi familia. Por lo tanto, intente imaginar y ponerse en mi lugar cuando yo andaba en ese tipo de pensamiento, porque esto puede ayudarles a entender la descripción de este sueño. Cuando recibí este sueño, no era cristiano. Parece extraño, pero yo no era salvo. Casi no había leído la Biblia. Conocía solo los pocos pasajes que se mencionaban en la iglesia el domingo. Entonces tuvimos solo un par de mensajes que leí de vez en cuando y en la escuela leí el Evangelio de Juan. Entonces no estaba en posición de saber lo que estaba pasando en este sueño. Cuando empecé a tener visiones, era un niño en la segunda serie. La primera vez fue cuando tocaban las estaciones de la cruz. La imagen de Jesús y los ladrones en la cruz pareció muy viva, y Jesús aparecía llevando una cruz en el momento conocido como la Pasión. Yo vi a un hombre con una corona de espinos en la cabeza, y su cabeza estaba envuelta con espinhos largos. No era como yo siempre imaginé, espinhos del tamaño de un espino de una rosa. Estes eran muy largos, perforando los lados de su cabeza. Él estaba sangrando mucho y vi la sangre escurrir por su cara. Su rostro había sido tan golpeado que estaba deformado, irreconocible. Muchas cosas que aprendí a lo largo de los años cuando empecé a seguir a Jesús, supe que había visto en visiones y estaban alineadas con la Biblia. Las mismas cosas que vi en la visión antes de leer la Biblia. Esta es una de las cosas que me hace estar seguro de las cosas que Dios me mostró, por la forma en que suceden y se cumplen. Como lo vimos desde su punto de vista, cargando la cruz, laceraciones en la espalda que eran mucho más que arañazos, simples arañazos. Imaginé
que eran marcas ligeras, pero realmente ellas eran laceraciones profundas donde hasta la carne de sus músculos eran expuestas. Entonces, eso es una cosa terrible para un niño ver. Yo vi la cruz y quien estaba crucificado estaba a solo 60 centímetros sobre el suelo. Yo vi perros orinando en la cruz, gente escupiendo, otros insultando verbalmente. Fue una escena muy violenta que yo vi cuando era niño. Si usted puede imaginar por un momento, tuve una visión que era tan real, pero tan real, por lo que estoy viendo aquí esta noche. Y eso continuó sucediendo en mi vida hasta la séptima serie, donde eso llegó a un punto donde la presión y problemas que tenía con mis colegas cuando lloraba, tanta era la presencia del Señor y yo estaba siendo tocado. Aunque yo no supiera lo que estaba pasando conmigo, yo era perseguido. Mi familia pensó que me estaba volviendo loco, así que pedí al Señor que se detenía con estas visiones. Yo dije, no quiero más eso, no me está bendeciendo, eso no me ayuda y estoy perdiendo mis amigos, mi credibilidad. Creo que me estoy volviendo loco. Entonces, por favor, pare. Y entonces cesó. Debo decir que poco después de que empecé a revoltarme y pedirle a él para parar, yo era un joven muy sensible, obediente a mis padres, un buen alumno con premios educativos por la ciudad. Pero así que pedí al Señor para con las visiones, la mayor parte de mi vida comenzó a tomar un rumbo extraño, un camino equivocado. Muchos años después me casé. Fue en 1980, en agosto. Me fui a dormir aquella noche casi como cualquier otra noche. Quiero decir que yo no estaba embriagado o bajo el efecto de cualquier droga, pues en mi juventud yo fumé marihuana y bebí, pero la noche en que eso sucedió, yo no estaba embriagado o bajo el efecto de cualquier droga. Yo dormía profundamente. ¿Sabe ese tipo de sueño muy profundo donde usted realmente apaga? Si alguien intenta moverse en ti, desiste porque estás realmente durmiendo. Así fue como me dormí. Y entonces el sueño comenzó. Comenzó con un ruido muy fuerte. Pero en esta parte del sueño tuve la oportunidad de ver el cielo mirando a la tierra. Y yo realmente podía ver la tierra mirando de fuera y vi muchas tumbas y cementerios. Me llevaron a ver de cerca algunos de esos cementerios y vi algo que era muy inusual. Parecía que el suelo había sido abierto violentamente y la gente salía de sus tumbas. Debo decir que una vez rezaba con un católico que creía en la resurrección de los muertos, pero yo no creía en eso hasta que me di cuenta de que sucedía en el sueño. Y ahora usted sabe lo que he visto. Los muertos que resucitan de las tumbas
y la condición en que ellos eran realmente muy inusual. Y otra cosa que no era común es que en el terreno del cementerio, cerca de la lápida, podría verse la tumba de alguien, pero no un camino para salir de la tumba. Fue muy violento, como si la tierra hubiera tenido una explosión y fue realmente abierta. Literalmente vi una nube de polvo que se extendía por todo el mundo. No fue solo en los Estados Unidos, pero en todas partes. Y cuando la gente empezaba a mostrar su apariencia, dos cosas me llamaron la atención sobre eso y me sorprendieron. Lo primero era que su ropa parecía un manto iluminado como el sol del mediodía. Era como el traje usado por los artistas decorar cuando las luces iluminan sus vestiduras. Es como si las luces estuvieran apuntadas hacia ellos y brillar como el sol de mediodía. Su ropa, en la verdad, eran más brillantes que el sol. Me gustaría poder explicar mejor, pero todavía puedo ver a menudo brillando. Los hombres, a pesar de estar con esa túnica, aún parecían muy masculinos, y las mujeres eran bien femeninas en esas vestiduras. Estas personas saliendo, y eso fue difícil de explicar durante algunos años. Parecían ancianas, pero no tenían edad. Se puede decir que ellos vivieron una vida tal vez 80, 75 o algo así, pero por ejemplo no tenían pelo blanco, sus cabellos tenían color nuevamente, había también muchos jóvenes. Estos ancianos que aparecieron tenían una apariencia joven, pero existía cierta madurez en ellos. Me gustaría definir claramente cómo los vi en el sueño. La posición en que me encuentro hoy me dio entendimiento de esas cosas. Debido al catolicismo devoto que yo y mi familia habíamos practicado, nunca había oído hablar de la práctica cristiana y nunca había estado en una iglesia protestante. Nunca me había aparecido nadie testificando sobre el Evangelio de Jesucristo y el plan de salvación. Yo nunca había leído el Apocalipsis. Para ser muy franco contigo, mi vida habría sido más fácil si a mí no hubiera sido dado ese sueño. Yo quería llevar la vida de mi manera, seguir con mi vida de la manera que yo creía por bien, hasta que todo empezó a suceder. Entonces, para ayudarle a entender, yo no lo pedí. Yo nunca pedí al Señor para ver ángeles. Nunca pedí tener visiones. Entonces, vean ustedes, cada vez que temía algo así, entraba en algún tipo de problema. Entonces, no quería tratar con los tipos de problemas que sigue cuando Dios comienza a mostrar algo. Otra cosa que quiero dejar claro es que cuando esto sucede, realmente no entiendo cómo Dios me traslada. Entonces, no puedo entender de dónde viene todo eso. No hubo deseo de mi parte para tener esos sueños. De repente todas las personas estaban allí y luego desaparecieron. Me gustaría decir que vi a dónde se iban, pero no lo sé. No sé si se han retirado o escondido en alguna parte. No sé si se han llevado en las nubes. No los vi subir. Ellos simplemente desaparecieron.
Si tiene una cosa que no puede decir, es que he visto a estas personas en una nueva tierra. En la Biblia, los muertos en Cristo resucitan primero y los que están vivos serán transformados. No vi nada más allá en aquel momento. Cuando vi, la gente estaba dejando sus tumbas transformadas y estaban siendo levantadas de la tierra para encontrar al Señor en los aires. Nunca he visto nada así. Una vez más, repito que no sabía nada sobre arrebatamiento, porque como católico la segunda venida de Cristo nunca fue una enseñanza en nuestra iglesia. Ni siquiera practicábamos la creencia en la segunda venida del Señor. Entonces, eso fue muy extraño. Así que esas personas desaparecieron en cualquier lugar que estuvieran. La histeria masiva comenzó en la tierra. La gente tenía una mirada de absoluta desesperación. Hubo histeria y conmoción por todas partes. Había un caos en masa. El desorden y el miedo estaban operando en todas partes. Y una vez más pude tener un vislumbre de todas partes de la tierra y no había ninguna nación que no estuviera pasando por eso.